más tiempo. Los cambios culturales toman mucho más tiempo porque incluyen, como les decía, tradiciones, hábitos, valores. Entonces, para que la iglesia cristiana evangélica cambie la cultura de como la tiene a ser una iglesia misional, va a tomar tiempo. No se logra de la noche a la mañana, no se logra solamente con un seminario de 3 días, aún con un curso de algunos meses, porque necesita bajar de la mente al corazón. Necesitamos que estos valores del reino de Dios lleguen a ser convicciones en nosotros, para que seamos y estemos apasionados por el reino de Dios. Entonces, alguien dijo que si quieres construir un barco, no apresures a los hombres a juntar madera, dividiendo el trabajo y dando órdenes. Más bien, enséñales a amar y a añorar el hermoso e interminable mar. Y si tú logras que la gente se enamore y se apasione por el mar, sin duda alguna que van a querer navegar y van a construir un barco, un yate, una barca, una lancha, un cayuco, pero algo va a querer construir, porque cuando alguien está enamorado del mar, quiere estar en el mar. Hace una semana yo les compartí un tema acerca del reino de Dios y la misión de Dios. En mi caso, hermanos, cuando me di cuenta que el mensaje central de la Biblia, que el mensaje que da coherencia a la Biblia es el reino de Dios, me apasioné por ese mensaje, por el Rey de Reyes y por el reino de Dios. Y aunque sigo en una denominación, yo ya no soy más celoso de una denominación que del reino de Dios. Es decir, cuando entendí que ese fue el mensaje del Señor Jesucristo, cuando entendí que esa es la metanarrativa de la Biblia, del Antiguo y Nuevo Testamento, me apasioné por el reino de Dios. Y cuando uno se apasiona por el reino de Dios, uno empieza a dar pasos de fe, a salir de su zona de confort para poder involucrarse en la misión de Dios. Es más, antes de que yo cambiara esos paradigmas o que Dios me los cambiara, yo no me veía como un misionero. Yo decía, soy un pastor, soy un maestro de seminario y ahí párale. Hoy si me preguntan si soy un misionero, sí, porque tengo parte en la misión de Dios, algo que solo yo puedo realizar, porque cada hijo de Dios, cada creyente en Jesucristo, tiene una parte de la misión de Dios que cumplir. Pero esto viene porque cuando uno se apasiona por el reino de Dios, entiende, uno quiere dedicar el resto de su vida para eso. Muchas iglesias saben dónde han estado, pero no tienen una visión clara de hacia dónde se dirigen, y tienen el síndrome de Agar. El síndrome de Agar, como dice allí, Agar, por ejemplo, ese personaje bíblico del Antiguo Testamento, sabía dónde había estado, pero no tenía una visión clara de hacia dónde se dirigía. Muchas iglesias de igual forma saben de dónde vienen, saben cuál es su trasfondo, pero no tienen una idea de hacia dónde se dirigen. Como vamos a ver ahorita, hay 4 tipos de iglesias. Las iglesias terminales, o sea, que están en fase terminal, han perdido el enfoque. En algún momento de su historia eclesiástica perdieron el enfoque, y en vez de mirar los campos que estaban listos para la cosecha, se quedaron viendo el edificio que ya estaba lleno, las bancas, las sillas, y perdieron el enfoque. En vez de ser el agente del reino de Dios en la tierra, se vieron como vamos a ver más adelante, como un club social, como un partido político o como un negocio familiar. Y tristemente, esas iglesias han perdido el enfoque. Hay otro tipo de iglesias, las iglesias sobrevivientes. Las iglesias sobrevivientes se quedan añorando los tiempos pasados. Su enfoque está en el pasado. Y siempre están extrañando el estilo de música de hace años, la versión de la Biblia de hace años, el formato de culto de hace años, o hasta el estilo arquitectónico de los templos de hace años, de años atrás. Y son iglesias que quedaron enfocadas en el pasado. Como leí por ahí, o más bien escuché de un pastor que dijo, si el mundo regresa a la década de los 80,
mi iglesia los estará esperando. Pues malas noticias, el mundo no va a regresar a la década de los 80 del siglo XX. Estamos en el siglo XXI y hay iglesias que están enfocadas en el pasado, añorando esos tiempos. Otro tipo de iglesias son las iglesias convencionales. Esas se enfocan hacia adentro. Solamente están proveyendo bienes y servicios religiosos a sus miembros. Se enfocan hacia adentro. El pastor se ve como un capellán, no como un capacitador. Los miembros se ven como excelentes miembros de iglesia, responsables miembros de iglesia, pero no se ven como ciudadanos del reino de los cielos. Hacen una dicotomía entre lo que es espiritual y secular y creen que a Dios solo le interesa lo que pasa en el templo en los días de culto. En cambio, las iglesias misionales se enfocan hacia afuera. Capacitan a sus miembros para que allí donde trabajan, estudian, allí donde negocian, donde comercian, allí donde juegan, cumplan la misión de Dios. Es decir, que se vean como enviados de Dios a cumplir la misión en sus áreas de influencia. Sí se reúnen, sí adoran, sí oran, sí enseñan la Biblia, sí hay comunidad, hay convivencia, pero el propósito es capacitar a esa gente para que cumpla la misión allá afuera. Entonces, esto sí es bien importante marcar la diferencia entre estas cuatro tipos de iglesias. Yo no sé si tú puedes de algún modo ubicar a tu iglesia local en cuál de estas está. Lo triste, hermanos, es de que no se necesita muchos años para que una iglesia nueva se vuelva convencional, luego llegue a ser sobreviviente y acabe como una iglesia en fase terminal. Esto es triste, pero no se necesitan décadas. A veces en un año, en unos cuantos meses, las iglesias pierden su enfoque. Por eso es algo que tenemos que estar constantemente nosotros recordando, enseñando y modelando. Como líderes tenemos que estar modelando que la iglesia se debe enfocar hacia afuera. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y el Señor Jesucristo se enfocó hacia afuera, es decir, hacia los perdidos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, hay iglesias que se han vuelto un fin en sí mismas, se han ensimismado, se han idiotizado. La palabra idiota no es un insulto, es una palabra griega que se usaba para calificar a aquel ciudadano que no tenía interés alguno en los asuntos públicos, solamente le interesaban los asuntos privados. Ese era un ciudadano idiota. De ahí viene la palabra idiosincrasia también. Ese es aquel que solo piensa en sí mismo. Y hay iglesias que tristemente, hermanos, solo piensan en sí mismas, en tener mejor equipo musical, en tener mejor un edificio más cómodo, en tener equipo de multimedia de última tecnología, y no les importa invertir sus recursos en el reino de Dios que está allá afuera, en alcanzar a los que todavía están en las tinieblas. Entonces, es triste, pero hay iglesias, vuelvo a repetir, que perdieron el enfoque. Y repito, no se necesita mucho tiempo para perderlo. Así que tenemos que estar constantemente alertas. Como líderes que Dios nos ha puesto, tenemos que estar constantemente, decía John Stott, con los dos oídos abiertos. Con un oído escuchando la voz de Dios, que no cambia, que vive y permanece para siempre. Y con el otro oído escuchando la voz de un mundo cambiante. Si solo escuchamos la palabra de Dios, la voz de Dios, y no escuchamos la voz del mundo, decía John Stott, nos volveremos irrelevantes, impertinentes e inoperantes, contestando preguntas que nadie se está formulando y rascando donde nadie tiene comezón. Y es triste que a veces decimos, yo solamente le hago exégesis a la Biblia. Claro que hay que hacer exégesis a la Biblia, pero también hay que hacer exégesis a la cultura, porque a la gente de afuera, de esta cultura, es a la que le queremos llegar con el Evangelio. Entonces tenemos que estar escuchando la voz de Dios y la voz de un mundo cambiante, para que
la palabra de Dios se la demos en un modo que ellos puedan entender, que no quede de nosotros, sino que solamente quede la responsabilidad de ellos de creerla o no creerla, de aceptarla o rechazarla. Pero las iglesias misionales tratan de tomar en cuenta estos elementos, como vamos a ver un poco más adelante. No solamente la palabra de Dios, sino también la cultura, la época que estamos viviendo. Por eso en el diplomado, este es el seminario 1, tenemos 3 seminarios y un diplomado. En el diplomado, uno de los módulos es cultura y sociedad, porque lo que queremos es que los hermanos que están estudiando estos temas se den cuenta de los cambios culturales, los cambios sociales que estamos viviendo. Algunos ven a la iglesia como un lugar donde los cristianos se reúnen para adorar, donde el carácter cristiano se cultiva y desde donde los cristianos apoyan la misión de Dios. Pero en la Biblia la iglesia no es un lugar. Y yo les invito a que traten de hacer lo más que puedan para no llamar la iglesia al edificio, porque la iglesia no es un lugar. Esa es una de las falacias, de los mitos, de los errores que hemos cometido. Sí nos reunimos, pero no en la iglesia. Nos reunimos como iglesia. Nos congregamos, nos disgregamos, pero no dejamos de ser la eclesía, el pueblo del Señor. Es cierto que el carácter cristiano se cultiva, pero no solamente en un edificio. Se cultiva conforme leemos la Biblia, conforme nos dejamos cambiar por el Espíritu Santo y conforme nos dejamos moldear, transformar por la comunidad. Por eso, si ustedes se dan cuenta, en el Nuevo Testamento hay decenas de mandamientos de los unos a los otros. Algunos son positivos y otros negativos. Es decir, unos son que tenemos que hacer y otros que no tenemos que hacer. Porque en la mente, el corazón del Señor Jesucristo, la iglesia es una comunidad. Por eso, los unos a los otros esa es la base del ministerio, esa es la manera. Pero tristemente en las iglesias evangélicas, aunque nos decimos que la Biblia es nuestra única norma de fe y práctica, a veces no practicamos los unos a los otros, porque el único que visita es el pastor. La visita al pastor sí cuenta, la visita a cualquier otro miembro no cuenta, o el equipo pastoral. Pero según la Biblia es los unos a los otros. Entonces, tristemente algunos ven la iglesia como un lugar. En la mentalidad popular, para algunos, unos van a la iglesia como ir al mercado, es decir, a consumir, a ver qué es lo que está de oferta, a ver si me gusta o no me gusta. Y algunos van y solamente pasan evaluando el sermón, la alabanza, todo, como que si ellos fueran los jueces. Y eso es una práctica errónea, es una práctica cultural errónea. Algunos asisten a la reunión de la iglesia como si asistieran a la escuela, solo para aprender. Estaba yo predicando en una iglesia, una primera iglesia bautista del sur de Veracruz, cuando el que dirigía el culto dice: bueno, hermanos, ahora viene la parte más importante, viene la predicación. Y vamos a orar para que aprendamos mucho de la palabra de Dios. Y oró el hermano. Yo sentí aclarar algo y no lo hice y traté de hacerlo de la manera más amorosa, sencilla, humilde posible. Y le dije: no es algo contra ti, hermano, pero es algo que tenemos que desaprender. No es más importante la predicación que la oración, que la alabanza, que el compañerismo. Todo es importante. Y 2, no venimos a un culto cristiano para aprender de la palabra de Dios. Venimos a tener un encuentro personal con el Dios vivo a través de la alabanza, la oración, la exposición de la palabra. Pero si lo único que queremos es aprender de la Biblia, métanse a un seminario, un instituto. Les digo, el culto de una iglesia no es para aprender de la Biblia, es para tener un encuentro personal con Dios a través de la exposición bíblica, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esto lo explicamos más a fondo en el diplomado. Pero algunos asisten como asistir a la escuela. Otros pertenecen a la iglesia como si pertenecieran a un club social,
A mí me pasó en Oaxaca, en la iglesia que pastoreé 6 años, que como a los 6 meses salí a hacer visita con un anciano de la iglesia, y al hacer la visita a una familia, ya cuando estábamos terminando la visita, él dijo que él era miembro de una iglesia evangélica llamada Getsemaní. Y a mí me llamó la atención porque yo era pastor de una iglesia bautista llamada Getsemaní. Y yo pensé, bueno, se va a llamar Getsemaní, pero va a ser de otra denominación. De entrada yo pensé que la visita era hacia una persona inconversa, pero luego salió que no. Y luego dijo, miren, aquel templo que está allá abajo, y lo señaló, de color azul, así como la pantalla, dice, de ahí soy. Y le dije, yo, qué interesante, le dije, tengo 6, 8 meses de ser pastor de esa iglesia y nunca lo he visto. Dice, es que tengo 5 años que no me congrego, pero yo de ahí soy miembro, ahí fui bautizado. Esa es una idea que Pablo la restregaría en la cara de todos, porque para Pablo pertenecer a la iglesia de Cristo no era como quien pertenece a un club, a una organización social, política o deportiva que tienes una membresía. Y no, el concepto de membresía del apóstol Pablo no es como el que la mayoría maneja. Para Pablo, ser miembro de la iglesia de Cristo es desempeñar una función, porque dice, cuando habla la analogía de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, solo dice lo siguiente: Cristo es la cabeza y los demás miembros los unos de los otros. Nunca está diciendo que Cristo es la cabeza y que el pastor es el cuello, la nuca, o que el diácono o que la lideresa de mujeres es la vértebra cervical. No, ya no dice más. Solo dice que Cristo es la cabeza y los demás somos miembros los unos de los otros. La membresía, según el concepto de Pablo, no era una posición, era una función. Y lo dice en Efesios 4:16, cuando dice, según la actividad propia de cada miembro es edificada en amor. La actividad propia de cada miembro, se lo recalca. Entonces, hermanos, hermanas, tenemos que erradicar estos conceptos erróneos de iglesia en la mentalidad popular. Le hacen mucho daño. La iglesia no es un lugar, y ni es un mercado, ni es una escuela, ni es un club. Vean las flechas de esta imagen. ¿Hacia dónde apuntan las flechas? Sí, ya lo vieron, que apuntan hacia adentro. En la iglesia de los consumidores, la iglesia produce bienes y servicios religiosos, y los miembros son los primeros consumidores. Es decir, van para que les canten, les prediquen, les enseñen, les recojan la ofrenda, les den los elementos de la cena del Señor, para que entre semana los visiten, para que les llamen. Ellos son consumidores. El consumismo que hay afuera ha permeado la iglesia. Y por eso hay mucha gente que solo llega a consumir, pero no produce. Porque el pastor no se ve como un entrenador, sino se ve como un capellán. Y entonces el capellán solo está supliendo necesidades, apapachando, sanando heridas, orientando, y solo. Y yo sé que sí, el don pastoral, que también Dios lo ha dado, que el Espíritu Santo lo reparte como Él quiere, es, por ejemplo, el don de exhortación, que es, la palabra es consolar, se necesita que se haga. Pero según Efesios 4, los pastores fueron puestos por Dios para capacitar a los santos para la obra del ministerio, o sea, para la misión. Entonces, este tipo de iglesias de consumidores abundan, pero hoy estamos proponiendo que las flechas apunten hacia afuera. La iglesia misional se ve como una comunidad reproductora de discípulos, siendo equipados como misioneros. Es decir, así como se equipa un misionero que va a ir a Bangladesh, o que va a ir a Indonesia, o que va a ir a Burkina Faso, así también tenemos que equipar a los que se quedan en Tabasco, los que se quedan en Colombia, en Argentina, y que tal vez nunca en su vida van a salir de México, pero tenemos que cumplir la misma misión que aquel que se va hasta lo último de la tierra. Porque el Señor Jesucristo no dijo, el que se queda en Jerusalén es pastor, el que va a Samaria es sembrador de iglesias, el que va hasta lo último de la tierra es misionero. Esa nomenclatura la hemos puesto nosotros. Él dijo,
y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Es decir, la misión de Dios incluye dar testimonio de Jesucristo. Pero todos, el que se queda en Jerusalén y el que se va a lo último de la tierra, todos somos misioneros, porque todos somos enviados por Dios a vivir y proclamar su reino en su mundo. Entonces cambia mucho, hermanos, porque el pastor ya no se ve, o el liderazgo no se ve solamente como los que están apapachando a los miembros, sino, es cierto, hay momentos para apapacharlos, cuando se pierde un ser querido, cuando están enfermos, cuando hay problemas, pero no podemos andar como, no sé, los que son de México y les gusta el fútbol, sabrán que hace años hubo un entrenador llamado Arpad Fekete. A este entrenador de origen húngaro le llamaban el bombero, porque solo andaba apagando fuegos. Siempre lo contrataban para salvar equipos para que no descendieran a la segunda división. Y de repente yo veo a los pastores, porque yo anduve así también mucho tiempo, solamente apagando fuegos, solamente arreglando problemas matrimoniales, problemas entre jóvenes, problemas de aquí, de allá, y la iglesia, pues, así como está. Y el domingo había que darles un buen sermón, y en la mañana y en la tarde, y entre semana estudios bíblicos, y la iglesia se acostumbra, y el pastor también, pero la iglesia misional es otra cultura, y de eso estamos hablando, cómo cambiar la cultura para ser una iglesia misional. Entonces, hay que ver a los miembros de la iglesia como misioneros, y hay que equiparlos, no solamente darles doctrina con todo, y que es muy importante, pero hay que equiparlos. Miren, gloria a Dios por las iglesias misioneras, gloria a Dios, porque las iglesias misioneras son las que envían y apoyan misioneros a otros países, solo que en esas iglesias la misión es representativa, es decir, los que se van nos representan a los que nos quedamos, y las misiones es un programa más de la iglesia, así como hay programa de mayordomía, así como hay programa de evangelismo, de obra social, de educación cristiana. Se tiene un programa de misiones que tiene una conferencia anual misionera, y que una vez al año se ora por las misiones nacionales y otra vez por las misiones internacionales. Y las misiones vienen a ser una expresión de la iglesia. Como les digo, gloria a Dios porque hay iglesias misioneras. Gracias a estas iglesias es que hay algunos misioneros nuestros en otros países, en otros continentes. Porque si no fuera por ese tipo de iglesias, ni siquiera tendríamos misioneros. Seguiríamos esperando que los norteamericanos siguieran viniendo a misionar donde vivimos. La iglesia misional da varios pasos más adelante, porque si bien envía misioneros al extranjero o a otro grupo étnico en el país, los que se quedan también participan en la misión de Dios. No solamente envían y apoyan, sino son y hacen la misión, cumplen la misión. ¿Por qué? Porque la misión de Dios no es un programa más, es la identidad de la iglesia, es la esencia, es la razón de ser. Como dijo David Bosch, hay iglesia porque hay misión, no hay misión porque hay iglesia. La iglesia no tiene misión propia, sino que participa en la misión de Dios. Entonces, hermanos, la iglesia misional toma algo de la iglesia misionera, pero le añade, haciendo ver que los misioneros no es un grupo VIP, no es un grupo selecto solamente, sino que todos somos misioneros. Hace años, como unos 6, 7 años, estaba yo dando un ciclo de conferencias en un campamento juvenil en Uruapan, Michoacán, y había una muchacha, nacida en Chiapas, pero miembro de una iglesia bautista de Lázaro de Cárdenas, Michoacán. Ella se había preparado para ir a la India, y allá está. Y ella me hizo una pregunta en esa ocasión. ¿No será que la enseñanza de la iglesia misional va a estorbar para que salgan más misioneros al extranjero? Y yo le dije, no creo, porque si cada iglesia de mantenimiento que hay en México se volviera misional, repercutiría en que tendríamos más misioneros al extranjero.
porque precisamente tenemos tan pocos misioneros al extranjero, y no solamente los bautistas, sino cualquier denominación evangélica aquí en México tiene pocos misioneros transculturales al extranjero, porque la gran mayoría de pastores y miembros de iglesias no se ven como enviados, sino se ven solamente como miembros de una iglesia local. Entonces la iglesia misional está haciendo un gran aporte a la comprensión de la misión de Dios. Y yo le decía a esta muchacha, yo creo que no. Yo creo que entre más iglesias, entre más pastores capten la enseñanza de la iglesia misional, va a haber más misioneros saliendo de nuestros países, de nuestras denominaciones, nuestras iglesias locales, para irse a otros continentes, a otros grupos étnicos. Porque la iglesia misional quiere participar, no solamente quiere que un matrimonio nos represente en China, otro matrimonio nos represente en Bangladesh, otro matrimonio nos represente en Guinea Ecuatorial, y otro en la Tarahumara, y otro con los Tzotziles. Y no, sino dice, ok, hay misioneros allá, vamos a orar, vamos a ofrendar para ellos, apoyarles, pero también nosotros vamos a cumplir la misión aquí donde vivimos, para alcanzar a todo tipo de gente. Entonces, no sé si ella quedó convencida, pero yo le expliqué que el propósito de la iglesia misional no es ir en contra de las misiones transculturales, al contrario, es capacitar a todo un ejército de cristianos para que se vean como misioneros. Las iglesias misionales tienen 4 pasiones: amar a Dios, vivir su misión, amar a la gente y guiarlos a seguir a Jesús. Son estas 4. Ahora, cada una de estas 4 tiene 2 actividades en las que se fundamenta. Amar a Dios es adorarlo. O sea, la iglesia misional quiere adorar a Dios, quiere pasar tiempo adorando a Dios en lo individual y en lo comunitario, en lo congregacional. Pero también amar a Dios es obedecerle. Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Y la gran comisión es una orden, es un imperativo, y dice, enseñándoles que obedezcan todas las cosas que les he mandado. El discipulado no es un discipulado solo cognitivo, es un discipulado basado en la obediencia. Entonces, amar a Dios. Las iglesias misionales quieren vivir la misión de Dios. ¿Cómo? Sirviendo al prójimo y compartiendo con el prójimo. Cuando digo compartiendo, no solo es compartiendo el evangelio, es compartiendo la vida, el tiempo, amistad, recursos, todo lo que somos, tenemos y sabemos, compartirlo con el no creyente. Amar a la gente implica abrazarla e invitarla. Abrazarla físicamente y también metafóricamente, figurativamente. Hoy podemos abrazar sin abrazar, podemos mandar un mensaje. ¿Saben algo que yo he hecho en esta pandemia varias veces? Es cuando me he enterado que hay un problema de salud, de pérdida de un ser querido, problemas matrimoniales, familiares, mando oraciones en audio a la persona que quiero. Y cuando lo abre, no es un mensaje hacia él o ella, es una oración a Dios por él o por ella. Normalmente, sea creyente o no creyente, la persona que recibe ese audio se siente abrazado por Dios y por mí. Hay iglesias que son muy frías, no abrazan, no tocan. Jesús tocó el cadáver de la hija de Jairo, tocó al leproso, se dejó tocar por la mujer que tenía flujo de sangre, tocó a los niños. Jesús era cercano a la gente, pero hay iglesias que en aras del orden no tocan. Y yo digo, espero que no se ofendan, pero a veces hay iglesias que son más frías que la pata de un muerto, digo, porque no sé, simplemente no hay calidez humana. Ahora, amar a la gente también implica invitarlos no solamente a los cultos, al templo, sino invitarlos a la casa, invitarlos a pasar un tiempo juntos, a convivir, a tener coinonía, a tener comunión, y guiarlos a seguir a Jesús. Eso implica equiparlos y facultarlos, o empoderarlos. Aquí dicen que esa palabra no existe en español, que su significado es facultar. Entonces, si queremos que sean seguidores de Jesús, hay que equiparlos y facultarlos. Es lo que Jesús hizo. Allá en Juan 14 dice,
mayores obras que las que yo he hecho, ustedes harán. Eso es empoderar, eso es facultar. Porque le está diciendo, ustedes harán mayores obras que las que yo he hecho. Se puede interpretar de muchas maneras, pero lo que Jesús está diciendo es, ustedes van a ser capaces de hacer algo que yo no hice. Entonces, hermanos, lo que las iglesias misionales quieren es tener seguidores de Jesús, no solo creyentes. Porque un creyente puede no ser un seguidor, pero un seguidor tiene que ser un creyente. De hecho, los demonios creen en Dios y tiemblan. Son creyentes en Dios, pero no le obedecen, no son seguidores. Ellos tienen su propia agenda, su propio rumbo, su propia dirección. Un seguidor no solo es aquel que va al templo, es aquel que sigue el rumbo, la dirección de Jesús. Entonces, para eso hay que guiarlos a seguir a Jesús y facultarlos, darles la facultad, delegarles autoridad y responsabilidad. Entonces, hermanos, esto es muy importante. Y vean que dice la pasión de las iglesias misionales. Significa que las iglesias misionales son iglesias apasionadas. Sienten acá en el pecho las ganas de participar. Esto es importante, hermanos, que nosotros lo tengamos en mente. Porque el Señor Jesús dice que sintió compasión, porque vio a las ovejas, porque ojo que no ve, corazón que no siente. Primero las vio y luego sintió compasión. Yo veo que Jesús era empático y simpático. No fue apático y antipático como los fariseos y los escribas. Jesús sintió el dolor ajeno y se colocó junto a las personas. Eso es empático y simpático. Apático es el que no siente nada, el que tiene atole en vez de sangre. Y antipático es el que siente lo contrario, lo opuesto. Entonces, las iglesias misionales deben sentir lo mismo que sintió Jesús: compasión. Y eso lo llevó a recorrer las aldeas y las ciudades. Por favor, apague su micrófono. Por favor, apague su micrófono, hermana. Gracias, muy amable. Entonces, hermanos, mil disculpas, empezamos media hora antes porque los hermanos de Argentina estaban a 2 horas de diferencia de nosotros, y con este cambio de horario quedaron a 3 horas y empezamos media hora antes. Mil disculpas a los que van entrando ahorita. De todos modos, les enviaremos todo el video, para que puedan ver todo lo que ya hemos adelantado. Se les va a hacer llegar, y tenemos que tomar un acuerdo para el próximo martes. La hora, por mí no hay problema si empezamos a lo que serían las 5:30 de la tarde o 5 de la tarde de aquí de México, como empezamos ahorita. Pero esa es la razón, hermanos. Lo avisé en el chat y aquí estamos. Bueno, entonces, las 4 pasiones de las iglesias misionales es amar a Dios, vivir su misión, amar a la gente y guiarlos a seguir a Jesús. Si se dan cuenta, empieza con Dios y luego la gente. No es la gente primero es Dios. En Mateo 22, Jesús dijo: el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, y el segundo a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, siguiendo ese orden, las iglesias misionales tratan de amar a Dios, adorándolo, obedeciéndolo, vivir su misión, sirviendo al prójimo, compartiendo con el prójimo, amando a la gente, abrazándola, invitándola a ser parte de la vida, y guiarlos a seguir a Jesús es equiparlos y facultarlos. Ahora, la iglesia misional, hermanos, no es un programa, es un proceso. A mí me han dicho, no se imaginan en cuántos lugares me han preguntado: hermano, entonces, ¿qué programa tenemos que seguir? O a veces me preguntan: hermano, ¿y dónde hay una iglesia que yo pueda visitar para copiarla? Es que la escuela del Igle Crecimiento, que empezó en el seminario de Fuller, en Pasadena, California, y que nos vendía la idea de que usáramos la mercadotecnia y que usáramos muchas cosas,
para hacer crecer la iglesia, cuando en la Biblia nos dice que el crecimiento lo da Dios. Ningún ser humano hace crecer la iglesia. Pablo lo dijo: yo solo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Hermanos, la iglesia misional no es un programa que tengamos que copiar a una iglesia tal. ¿Por qué? Porque cada iglesia es única. Cada iglesia tiene el ADN de Jesucristo y un ADN propio que lo deja el que la está plantando, el plantador de la iglesia. Pero cuando entendemos que la iglesia existe para la misión de Dios, entonces no es un programa que se tiene que copiar como un clon, sino es un proceso que toma tiempo. Es regresar a los ideales bíblicos del primer siglo. Es una iglesia moldeada por el amor de Dios. Es una cultura distinta de ser y hacer. Si ustedes recuerdan, hermanos, en las epístolas del apóstol Pablo siempre hablaba de 3 virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Solo a los corintios y a los gálatas no habla de esas virtudes porque no las tenían. Pero a todas las demás iglesias sí les dice, trayendo a mi mente, dice, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia de vuestra esperanza. Fe, esperanza y amor. Pablo no decía, me acuerdo de su edificio tan grande, me acuerdo también de cuánto dinero tenían en el banco y de cuántos cientos y miles de miembros llegan el domingo. Hoy las iglesias miden su éxito por cuánta gente llega, por cuánto dinero tienen y por qué tan grandes son los edificios. Pablo decía, acordándome de la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia de vuestra esperanza. La fe obra, el amor trabaja y la esperanza se mantiene constante. Entonces la iglesia misional, hermanos, es una manera diferente de cómo se mide el éxito. No es cuánta gente viene a sentarse, es cuánta gente va y sirve al prójimo. No es cuántos escucharon el sermón, sino cuántos están poniendo en práctica el sermón y lo están compartiendo la palabra de Dios con otros. Entonces, es una cultura distinta de ser y hacer. Es una cultura distinta de ser y hacer. Y vamos a ir profundizando estos conceptos en los seminarios posteriores. Y como esta conferencia se llama Considerando la cultura misional, yo comencé diciendo que los cambios políticos son rápidos. Los cambios económicos toman más tiempo, pero los cambios culturales toman muchísimo más tiempo, porque la cultura está metida hasta la médula de cada ser humano. Por ejemplo, la cultura de mantenimiento que abunda en nuestras iglesias, hay gente que se enoja cuando, con base en preguntas y con base en la Biblia, les hago ver que la iglesia primitiva no tenía departamentos, y se siente, a mí me ha pasado en varias partes o sociedades o uniones, sino que eran familias sirviendo, y me ha pasado, y yo lo entiendo porque yo fui así. Esa fue la cultura en la iglesia evangélica que yo llegué y fui bautizado. Era una iglesia que el martes era oración, el jueves estudio bíblico, el miércoles la femenil, el sábado los jóvenes, domingo escuela dominical, culto a mediodía, culto en la tarde, lunes centros de predicaciones, los domingos cada una vez al mes sesión de negocios después del culto nos quedamos la gente con hambre, con calor, molesta. Por eso las sesiones de negocios eran puros pleitos. Cuando fui pastor de esa iglesia, una de las cosas que propuse fue, de mi iglesia madre, donde yo fui bautizado, es cambiar las sesiones de negocios para sábados, en la tarde. Que llegáramos frescos, bañados, y que hubiese café con tamales, con pan, tener un poco de comunidad y ahí mismo tratar los asuntos. Claro, hubo gente que se oponía. ¿Por qué? Porque siempre lo hemos hecho así, la cultura. Pero al final accedieron y se dieron cuenta que había menos discusiones, que había menos pleitos. ¿Por qué? Porque es obvio, yo cuando tengo calor y tengo hambre me pongo medio, no sé ustedes, hermanos, y sin embargo siempre lo habían hecho así. Entonces, lo que estoy diciéndoles es, cambiar una cultura toma tiempo. A Dios le tomó 5 años irme cambiando el chip
y por la gracia de Dios ha avanzado mucho el Señor conmigo y espero que siga cambiando otras cosas. Entonces, mira, hermanos, el movimiento de iglesia misional tiene 3 grandes fundamentos teológicos. Porque un día en Morelia, Michoacán, a un hermano que estaba tomando el diplomado, otro pastor que no estaba tomando el diplomado le dijo: eso de iglesia misional no tiene base teológica. Y el hermano le dijo: ¿has asistido, has escuchado, has leído algo? No, pero... Y entonces el hermano pastor dio su punto de vista basado en esto que les voy a compartir. Los grandes fundamentos teológicos son estos. Existimos para reflejar la imagen de Dios, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. El pecado distorsionó esa imagen, pero Jesucristo, el Espíritu Santo, nos va transformando de gloria en gloria a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Servimos a la misión de Dios, la misión de Dios que empieza desde Génesis 1. Servimos a la misión de Dios, porque la misión es de Él. Participamos en su misión. Para eso nos ha dado talentos, dones, temperamento, carácter, o sea, toda una personalidad. Nos ha dado recursos para que invirtamos todo eso en la misión de Dios y hacer todo para la gloria de Dios. No solamente cuando estamos reunidos como iglesia, sino cuando estamos esparcidos. Hacer todo para la gloria de Dios. Es decir, en el movimiento de iglesia misional no hay esa dicotomía platónica de secular y de espiritual. Todo está bajo el señorío de Cristo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por eso el salmista decía: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser. Y Pablo en 1 Tesalonicenses dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pablo, más que hablando de una tricotomía, está hablando de la integralidad, de la totalidad. Dice: y todo vuestro ser. Es decir, todo para la gloria de Dios. No solamente cuando canto y levanto las manos estoy alabando a Dios, sino cuando estoy trabajando, cuando voy manejando, cuando estoy estudiando, pues estoy haciendo una tarea, cuando estoy lavando los platos, cocinando, cuando estoy con mi cónyuge, cuando estoy con mis hijos, con mis hijas, mis padres, todo debe ser para la gloria de Dios. Eso de que, hermanos, vamos a alabar a Dios y es que solamente es a través del grupo musical de la iglesia, eso es un reduccionismo espantoso, porque fuimos creados para alabanza de la gloria de su nombre. Entonces lo que hacemos ahí es una alabanza congregacional, musical, porque hasta se puede alabar a Dios sin música, sin instrumentos, y claro que suena bonito con instrumentos, pero eso no es ese movimiento que es de AA, y no me refiero a Alcohólicos Anónimos, sino ese de alabanza y adoración, que la alabanza es rápida y la adoración es lenta. No tiene base bíblica teológica. O sea, de decir que los coros rápidos son de alabanza y los coros lentos son de adoración. Toda nuestra vida, Pablo lo dice, nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestra liturgia lógica, nuestro culto racional. Entonces, esos son los 3 fundamentos teológicos, hermanos. La iglesia misional refleja la imagen de Dios, sirve a la misión de Dios y trata de hacer todo para la gloria de Dios, no la gloria de una denominación, ni de una iglesia local, ni de un pastor, sino para la gloria de Dios. Ahora, las iglesias misionales tienen 9 prácticas apasionadas, y ahí va. Primera, pone altas expectativas para sus miembros. Opuesto a las iglesias tradicionales, que normalmente le dicen: hermano, con que venga usted al culto, con eso me conformo. Pero traiga usted su diezmo, su ofrenda, por favor. Y después, aunque usted no lea su Biblia, aunque no ore, aunque no evangelice, aunque no haga discípulos, Jesucristo no fue así, hermanos. Yo leí, no recuerdo de qué autor, lo siguiente. Dice: el concepto de iglesia según Jesús era muy simple, pero el concepto de discipulado era muy, muy alto. Y la iglesia de hoy, el concepto de iglesia lo ha complicado mucho y el discipulado lo ha relajado mucho. O sea, exactamente hemos cambiado, invertido lo que Jesús hizo. Para él, iglesia era una comunidad donde hubieran 2 o 3 reunidos en su nombre, que fueran seguidores, comprometidos con él, con su reino, y no importaba si no tenían edificio propio, una estructura, un organigrama, pero el discipulado
Eso sí era: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque al que mucho se le haya dado, dice aquí, mucho se le demandará. Es decir, ponía altas expectativas. Otra, la iglesia misional enfatiza ser auténticos, transparentes, no religiosos hipócritas, como los fariseos, que criticaban a Jesús porque convivía con muchos publicanos y pecadores que se sentaban a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. Y Señor Jesús por eso le dijo a sus discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos. Y en Mateo 23, 7 veces le dijo a los fariseos y escribas: hipócritas, hipócritas. Entonces, en la iglesia misional tratamos de enseñar a no ser así, sino que seamos realistas, o sea, transparentes, auténticos, que no tratemos de aparentar que todo está bien cuando tenemos problemas, que no tratemos de aparentar lo que no somos. Tal vez en algún tiempo dio resultado, pero hoy no. Dicen que la gente posmoderna a 3 cuadras de distancia huele la hipocresía. Y si algo yo me he dado cuenta, hermanos, que cuando no tratamos de impresionar a nadie, ni de aparentar lo que no somos, sino tal como somos, tal como es tu personalidad o la mía, es cuando más impactamos las vidas de las personas. Jesús no fue religioso. Jesús vino a cumplir la misión del Padre. Y en Lucas 15, 1 y 2 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oír, pero los escribas y fariseos murmuraban de él, diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Jesús, cuando tuvo hambre, pidió de comer. Cuando tuvo sed, pidió de beber. Cuando tuvo sueño, se durmió. Y cuando estuvo triste, pidió a sus amigos más íntimos que oraran por él. Jesús no aparentó que todo estaba bien, aunque él como Dios tenía el control, pero en su humanidad nos puso un ejemplo de ser transparente, genuino, abierto, no hipócrita. La práctica 3 de las iglesias misionales es enseñar a obedecer, no solo a saber. Normalmente, hermanos, si somos sinceros, en los programas de educación cristiana y los cursos de discipulado, casi todos son cognitivos, es decir, que la gente aprenda, pero no enfatizamos el que la gente obedezca, porque no les ponemos tareas de que lo que aprendieron, lo que se les enseñó, lo enseñen a otros, o inmediatamente lo pongan en práctica. Y a veces la gente sabe sana doctrina, ha leído la Biblia muchas veces, pero no la obedece. Y Jesús dijo: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, es decir, la obedecen. Otra cosa es que se trata de reescribir la adoración cada semana. ¿Qué significa? Tratar de no ser repetitivos, tratar de no ser tediosos, aburridos, porque la Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, y cada amanecer y cada atardecer es diferente. En el mundo que Dios creó, hay mucha creatividad, hay mucha variedad de los colores de los océanos, de los lagos, de los ríos, las tonalidades de verdes que hay en la vegetación, las alas de los insectos, de las aves, los colores de los peces, las montañas. Es precioso. Y a veces nosotros somos repetitivos, como dijo aquella viejita que no pudo ir al culto el domingo, y a las 11:15 dijo: ahorita están recogiendo la ofrenda, porque a esta hora todos los días, o sea, siempre se sigue el mismo machote, el mismo formato. No estoy abogando por desorden, para nada, porque el Dios de la Biblia, en 1 Corintios, en el contexto del culto público, dice que es de orden, pero tampoco dice que es Dios de tedio, de aburrimiento. Entonces, la iglesia misional trata de que el culto sea una celebración, que haya gozo y que no sea algo repetitivo. La iglesia misional vive apostólicamente, en el sentido etimológico de la palabra. El verbo apostelo significa enviar. Aquí no andamos poniendo títulos ni adjudicándonos títulos eclesiásticos. Y si alguien lo hace, allá, pero yo no quiero tener un título
para que eso me dé un estatus. No, para nada. Yo sé quién soy y sé quién soy en Cristo más bien. Entonces, el cristiano que ha entendido lo que es el concepto misional vive como enviado, vive de modo apostólico, no pidiendo hotel de 5 estrellas y viaje en avión para que luego vengamos a regar el tepache o vengamos a regar la chamarra, como se dice, con caídas y todo eso. No títulos, no cargos, sino vivir como enviados. Como Jesús dijo, como tú me enviaste al mundo, yo los envío. Y en Hebreos capítulo 3 es la única vez que la Reina Valera dice que Jesucristo es nuestro apóstol, el enviado. Aunque en el Evangelio de Juan aparece muchísimas veces el verbo apostelo y el verbo pempo, que significan enviar, enviar, enviar. Entonces, esa es la práctica número 5. Que la ama de casa viva como enviada. Que la enfermera, el maestro, el mecánico, el carpintero, el albañil viva como un enviado. Entonces, sus clientes, sus pacientes, sus alumnos van a ser su campo de misión. Otra práctica es tener la expectativa de cambiar el mundo. Querer cambiar el mundo con el Evangelio. Como decían en Hechos, estos que trastornan el mundo entero han llegado también acá. ¿Y cómo lo trastornaban? No con marchas, no con tantas y tantas cosas, sino predicando el Evangelio y haciendo discípulos de Cristo y sembrando iglesias. Y entonces, como lo que había era una multiplicación por discipulado, el mundo iba cambiando. No porque se tenían mítines en la plaza central o esto, lo otro. No, eso yo no veo en la Biblia, hermanos, y respeto a quienes lo hacen, pero la manera de cambiar el mundo, sabemos que el que cambia es Dios, es el Evangelio, y tenemos que pasarlo según el modelo de Jesús, multiplicando discípulos. 7. La iglesia misional trata de ordenar sus acciones de acuerdo a su propósito, es decir, sus actividades, sus eventos, las alinea de acuerdo al propósito que Dios dejó para la iglesia. Un carro que tiene las llantas desbalanceadas y desalineadas es un peligro latente para los que van adentro. Y una iglesia que no se alinea con la misión de Dios, aunque diga que es iglesia, no lo es. Porque la iglesia de Cristo debe estar para cumplir la misión de Dios. Cuando yo comenzaba el pastorado en 1988, había un pastor ya grande de edad en la Ciudad de México, creo que todavía vive, o no sé si ya está con el Señor, pero el hermano Manuel Martínez Garibay decía algo: si algo no funciona en la iglesia, déjalo morir por muerte natural. Es decir, si una actividad, un departamento, un programa, un comité no está produciendo frutos, déjalo que muera. Y ya un pastor aquí en Chiapas decía, y si no muere rápido, échale insecticida para que muera más rápido. No estamos hablando de personas, estamos, para que nadie se vaya a ofender, hermanos, no, estamos hablando de aquellas actividades que no producen, que no dan fruto para el propósito por el cual estamos. Entonces, la iglesia misional es agresiva en el sentido de que si algo no está dando fruto para la misión de Dios, como dice un dicho, mucho ayuda el que no estorba. O sea, si esa actividad o ese programa, comité, departamento, simplemente nomás se hace por hacer, pero no da fruto para la misión de Dios, hay que dejar de hacerlo y buscar cómo involucrar a esa gente y usar ese momento, ese tiempo, para algo que sea fructífero. Porque Jesús a la higuera que no dio higos, que no dio fruto, le quería echar hacha. 8. La iglesia misional mide el crecimiento no por los que están sentados, sino por los que son enviados. No por cuántos vienen, sino por cuántos salen a cumplir la misión de Dios. Y para cumplir la misión de Dios, el grano de trigo tiene que caer en la tierra y morir. Porque si no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, tenemos que morir a nosotros mismos. ¿Por qué creen que Pablo escribió más de la mitad del Nuevo Testamento? ¿Por qué creen que Pablo dio tanto fruto para el reino de Dios? La clave
porque murió para sí mismo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Saulo de Tarso, todo lo que para él era ganancia, lo consideró como pérdida, como basura, por la excelencia de conocer al Señor Jesucristo y servirle al Señor Jesucristo. Entonces, es una manera diferente de cómo se mide, hermanos. No es cuánta gente viene a escucharme, sino es cuánta gente sale conmigo a cumplir la misión de Dios. Y número 9, la última, las iglesias misionales ponen en primer lugar los intereses del reino, porque Jesús lo dijo. El verbo buscar está modificado por el adverbio primeramente. No dice que no busquemos las cosas materiales, pero dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas materiales vendrán por añadidura. Entonces, la iglesia misional debe poner primero los intereses del reino de Dios, no los de una denominación, sino los del reino de Dios. Primer lugar. El Señor dice que Él honra a los que le honran. Busquemos la gloria de Dios. Busquemos que su reino se extienda, porque el reino de las tinieblas todos los días se extiende. Y el reino de la luz admirable, Señor Jesucristo, tiene que extenderse por medio de los hijos del reino, o sea, por medio de ti, de mí y de nuestros discípulos. Entonces, con esto terminamos esta primera parte. Hay 3 componentes, hermanos: evangelio, cultura e iglesia. Si solo enfatizamos evangelio y cultura, pero no la iglesia, lo que nos queda es una organización para eclesiástica. Si solo enfatizamos iglesia y cultura, pero no el evangelio, lo que queda es el liberalismo teológico. Si solo enfatizamos iglesia, evangelio, pero no la cultura, lo que queda es un fundamentalismo espantoso. Pero si enfatizamos la iglesia, el evangelio y la cultura, lo que queda es una postura misionaria. El liberalismo teológico es esa tendencia a creer que lo sobrenatural no existe, que Cristo no es Dios, que no nació virginalmente, que no vivió una vida sin pecado, y tantas cosas que han diseccionado la Biblia, la han hecho pedazos, y el fundamentalismo es lo contrario. Es ser fundamentalista, es como ser fanático, y se puede tener sana doctrina y aún así ser un fanático, ser una persona con ideas preconcebidas. Y por ejemplo, la supremacía blanca de los anglosajones viene de un fundamentalismo tremendo, y Pablo dice que celo sin conocimiento es un gran peligro. Ser celoso sin conocimiento es un gran peligro. Pero cuando tenemos un compromiso primeramente con el evangelio, o sea, con la palabra de Dios, con la iglesia como cuerpo de Cristo y con la cultura que nos rodea, entonces lo que tenemos es una postura misionaria, porque vamos a querer, como dijo Jesús, estamos en el mundo, no somos del mundo, pero hacia el mundo nos está enviando. Debemos ir con una postura misional como la que el Señor Jesucristo tuvo. Entonces, como dice aquí, ¿dónde está la mayoría de nuestras iglesias hoy, hermano? ¿Dónde está? Quiero que te respondas allí. Y luego, ¿dónde quiere Dios que nuestras iglesias estén? ¿Estén en fase terminal? ¿Que tengan su enfoque perdido? ¿Que estén enfocadas hacia adentro? ¿O que se enfoquen hacia afuera? Y si tú te vas a poner a esperar hasta que las condiciones sean las adecuadas para empezar, te voy a decir algo, hermano, nunca vas a empezar, porque las condiciones nunca van a ser las adecuadas. Se requiere dar pasos de fe, se requiere arriesgarse, salir de la zona de confort. Y el Señor ha puesto su visión en ti, así que yo te animo que sigas adelante, dejando que Dios te siga transformando, y vas dando pasos de fe para que tú, tu familia y tu iglesia se comprometan con la misión de Dios. Podemos cambiar el futuro de nuestro país. Los que son de otro país van a quitar esa imagen y van a poner la bandera de su país. Pero yo creo que sí podemos cambiar el futuro de nuestros países, no haciendo alardes públicos, sino como la levadura, leudando toda la masa. Si hay si hay algunas preguntas, creo que es el momento. Ya está la mayoría.
ya somos 27. Quisiera escucharles testimonios, preguntas, objeciones, lo que Dios les haya hablado. Habrá una segunda presentación más corta, como la tercera parte de esta. Esta fue larga, yo sé, y no les tengo que pedir perdón, pero tengo que admitir que fue larga. Pero les dejo la tribuna para que el que quiera hablar, hermanos, enciende su micrófono y habla. Hermano, Pastor Floriano. Sí. Adelante, hermano Alejandro. Pues nada más para agradecerle por todo este trabajo que ha estado presentando por estos temas. Creo que son muy buenos. Yo en lo personal pues tenía muchos conceptos de estos, pero usted me los está reestructurando, me los está presentando de una manera muy ordenada, y eso me hace poner mi mente un poco más, pues así, de esa manera también más ordenada, y esperemos que sigamos adelante. Yo creo que también esto me anima para hacer más cambios en la iglesia y que puedan ser para la gloria de Dios. Gracias, Dios le bendiga. Gracias, hermano Alex. Fíjese que cuando lo daba presencialmente, estos seminarios, siempre había en el grupo un hermano que decía lo que dijo el hermano Alejandro, y había otros que se oponían, y había otros que decían, nunca lo había escuchado esto, pero sé que esto viene de Dios y quiero invertir mi vida en eso. Me recordó el hermano Alejandro a un pastor de Los Mochis, Sinaloa, que me invitó a dar este seminario a su iglesia, una iglesia bautista que tenía 5 años de fundada, e invitó a otras iglesias más viejas o más años. Y cuando terminamos, el segundo día él me dijo, no me enseñaste nada nuevo, solo viniste a confirmarme que iba por el rumbo correcto. Dios te usó para confirmarnos, porque sin saber estábamos haciendo eso. Y yo me sentí muy contento, agradecido con Dios, porque no me ofendí porque me dijo que no le enseñé nada nuevo. De hecho, todo lo que está en la Biblia es más viejo que Matusalén. No es nada nuevo esto de iglesia misional. Pero como la cultura evangélica se fue alejando del modelo de Jesús, le fue dando cabida a otra cultura que cuesta. Pero me dio mucho gusto, y ahorita escucharlo de usted, hermano, me anima, porque es una palabra de confirmación que Dios me dio y se la está dando a ustedes también. Y lo que sí, hermano Alex, es un proceso. No espere que en semanas o meses, porque toda iglesia local tiene gente de edad avanzada, gente adulta, gente joven, adolescentes. Entonces hay muchos grupos de edades, hay muchos tipos de cosmovisiones allí o de culturas. Entonces hay que ir con sabiduría para no tener una decisión, o como dijo un pastor de Tehuacán, Puebla, no quieras hacer cambios porque el primer cambiado vas a ser tú. O sea que a veces al primero que cambian es al pastor. Ni bien ha logrado cambiar a la iglesia cuando ya lo cambiaron, pero por otro. Entonces, no, sino con sabiduría. Y yo sé que se puede lograr, hermano Alex, porque el más interesado es Dios. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más? Pregunta, testimonio, hermano Hermelito, adelante. Hermanos, saludos. Yo creo que sí es cierto, este es un proceso. Es difícil porque muchas cosas las hemos aprendido así como que mal. Y esto viene a colación porque en días pasados, por ejemplo, a mí me enseñaron desde el principio que todas las cosas, los coches, la casa, muebles, todo se tenía que ungir.
Y así, pues a mí lo enseñaron y yo lo creí, ¿no? Después resulta de que, pues no, aprende uno y ve uno que no es cierto, que no es correcto eso, ¿no? Pero hace poco alguien me decía, no, tú unge mi coche, ¿no? Unge mi carro. Dijo, es que si se lo unjo, es para la iglesia, para el ministerio. Dice, no, a mí me tienen que ungir mi coche, ¿no? ¿Cómo son con detalles que no entendemos? Pero estamos tan arraigados en esos detalles que damos por hecho de que eso es verdad, ¿no? O así tiene que ser. Y cambiar este punto de vista o ese pensamiento, la verdad es que cuesta. Pero tenemos que buscar, aquí me quedé con esa frase, ¿no? Un corazón comprometido no espera a que las condiciones se den, ¿no? El mundo cambió. Tenemos que cambiar también nosotros. Pero no tanto que cambiar nuestra forma de pensar de acuerdo a la palabra, al evangelio. ¿Qué quiere Dios realmente para este mundo? Y cuesta, lo digo por mí porque hay cosas que como que chocan conmigo, ¿no? Con lo que yo he traído y con lo que yo quiero ahora, y sí chocan, ¿no? Pero bueno, también estoy aprendiendo, ¿no? Y es un proceso que me va a ayudar mucho. Así es, hermano Hermelindo, toma tiempo. Cuando digo que no hay que esperar que las condiciones sean las adecuadas, la vida cristiana es una vía de fe. Por fe andamos, no por vista. El padre de la fe en el Antiguo Testamento, Dios le dijo, deja tu casa, tu tierra, tu parentela y ve a la tierra que te iré mostrando. No le mostró desde el principio con lujo de detalle todo. Y Abraham dejó todo, lo que era su zona de seguridad, de confort, y nunca más volvió a tener una casa, un terreno propio, hasta la tumba, la cueva donde lo enterraron. Siempre anduvo quitando su casa. Entonces, si vamos a esperar hasta que las condiciones sean las adecuadas, nunca vamos a empezar, porque nunca las condiciones serán óptimas al 100%. Demos pasos de fe. De manera de testimonio, yo tenía un salario entre el seminario y la iglesia en Oaxaca, casa pastoral, seguro social, Infonavit, pero en el 2010, desde el 2008-2009 Dios empezó a moverme el tapete, y el 2010, con 6 meses de anticipación, renuncié al seminario, a la iglesia, para empezar de tiempo completo este ministerio. Eso implicó dejar el sueldo de seminario e iglesia. Las condiciones no eran las adecuadas. Nuestras 2 hijas, una estaba en la universidad, otra en la prepa. Hoy las 2 terminaron sus carreras, una está casada, trabajan las 2, pero fue un paso de fe, un riesgo. No fue fácil, no fue sin conflictos, no fue sin dudas, no fue sin temores, no fue sin lágrimas, sin momentos de soledad, no. Todo eso estuvo. Pero mirando hacia atrás, era Dios el que me estaba moviendo. Y Dios ha provisto, y Dios ha abierto puertas donde no había. Y entonces, a eso me refiero, hermanos, de que no quieran cambiarlo todo de la noche a la mañana, pero no esperen hasta que todo esté bien, porque se van a desperdiciar los años que les queda por delante, siguiendo con la misma cultura de mantenimiento, sin empezar a cambiar. Y los cambios tienen que empezar, ¿saben con quién? ¿Con quiénes? Con uno mismo. Entonces, es más, ni siquiera esperes que tu cónyuge empieza contigo, o sea, que Dios empiece contigo. Después tu cónyuge, tus hijos, tu grupo cercano, y no es algo que va a cambiar, como una persona de la Ciudad de México me dijo, cuando di este seminario 1 y cuando terminó, dijo, entonces, hermano, lo que usted está proponiendo es que el próximo domingo tengamos una sesión de negocios y que tomemos el acuerdo de ser una iglesia. Lo bueno que yo ni abrí mi boca, porque la esposa que estaba a su lado le pegó un codazo y le dijo, ¿cómo se nota que no has entendido? Ser misional es una decisión personal, y si tú no quieres, yo sí voy a hacer.
Le dije, hermana, gracias porque usted dio la respuesta a su marido y a todo el grupo. No es algo que se deba tomar por decreto como Constantino y Teodosio, que declararon como oficial el cristianismo en el Imperio Romano. Es algo que empieza, como vamos a ver en el quinta sesión, la quinta, o sea, dentro de 2 semanas, que empieza con el individuo. Y ese individuo está aquí enfrente de mí, en esta sala virtual, y tú tienes otros individuos después que van a ir cambiando, pero Dios tiene que empezar contigo. ¿Alguien más, hermanos? Una pregunta más, hermano. Por ejemplo, bueno, no sé, yo estoy aquí en Durango y tenemos poco tiempo aquí de abrir una congregación de parte de nuestra denominación. Pero algo que estoy viendo ahorita, y sí me está costando un poco de trabajo, porque estoy entrando a lo que es con los tepehuanos, un grupo étnico que está aquí cerca, ¿no? Y bueno, sí me ha costado mucho porque unas personas que a veces me acompañan me dicen, es que ellos tienen que entrar a nosotros, a lo que nosotros somos. Y le digo, no, tranquilos. Es más, digo, para la próxima vamos a ponernos una camisa de colores, así como las usan ellos, ¿no? Y hasta a lo mejor hasta guaraches, para que podamos como que, bueno, ese es mi pensamiento, decimos aquí como para hacer clic, ¿no? Porque pues yo siempre escuché eso de que tienen que hacerse como nosotros, y bueno, antes sí lo entendía o medio lo comprendía, pero ahora pues no, choca, ¿no? Porque digo, pues ¿cómo lo voy a hacer a mí? O sea, es como, bueno, ahora lo entendí por ejemplo, con Saúl, bueno, con David, ¿no? Le dijo, pues ponte mi armadura, porque con esa la vas a hacer. Y resulta que David dijo, no, porque pues para empezar estás más alto que yo, y a lo mejor más fornido que yo, pero él utilizó otras cosas. Entonces mi punto, y no sé qué opinan ustedes, mi punto es, yo digo, para empezar, yo voy a tratar de adaptarme un poquito a su cultura para poder entenderlos, comprenderlos, no sé, a lo mejor comer como ellos, no sé, allí qué tanto me puedan ustedes decir eso o apoyar. Mira, hermano, en Hechos de los Apóstoles hay varios personajes que pueden servirnos de modelos, de paradigmas. La iglesia de Hechos decidió no poner más carga a los gentiles. No les exigió que se volvieran judíos, que se circuncidaran para llegar a ser cristianos, sino de ser gentiles pasaban misioneros. Aunque esté en su misma ciudad, pero se ve como un enviado. Un pastor misional es un pastor que, aunque tenga el don de pastor y cumple el rol de pastor, también se ve como un enviado, como un capacitador para que todos, la iglesia y él o ella, cumplan la misión de Dios. Un liderazgo misional, como vamos a ver en el seminario número 2, ahí vemos liderazgo misional, es un liderazgo que no se ve como una posición, sino como una función, que sabe que está para guiar al pueblo de Dios para la misión. Entonces, alguien me ha dicho que decir iglesia misional es reiterativo, es redundante, pero ha tenido que ser necesario para que la gente logre entender que la iglesia está para la misión de Dios. Tanto se alejó la iglesia de la misión, tanto, que fue necesario que surgiera un movimiento así para enfatizar que la iglesia está para cumplir la misión. Hay mucho que hablar acerca de ser misional. Por cierto, les recomiendo, si quieren, hermanos, en Facebook tengo un muro que se llama Misional y Simple. Yo no sé si ustedes ya han entrado o si son seguidores de allí. Allí hay varios archivos, documentos que hemos compartido en estos últimos años, donde enseñamos más cosas. Como digo aquí, hay mucho que hablar, pero hay 2 correcciones, por lo menos en esta noche.
que quiero enfatizar, una en el rumbo teológico y otra en el rumbo eclesiológico. Este movimiento misional ha venido a corregir por lo menos dos cosas, en el rumbo teológico y eclesiológico. Bueno, ahí está la primera. La iglesia no es un club para cristianos, es el cuerpo de Cristo. Esto es en lo eclesiológico. Y en lo teológico es que la misión no es para pocos cristianos, es para todos los creyentes. No es un club para cristianos, es el cuerpo de Cristo. Y la misión no es para unos pocos, llamados misioneros, sino es para todos los creyentes. Entonces, hoy, cuando me preguntan en otros lados, ¿usted es misionero? Le digo, sí soy. ¿Y dónde es su campo de misión? Donde quiera que Dios me lleve. Donde quiera que Dios me lleve. Entonces, ¿por qué? Porque yo entendí esto y me cambió completamente. Sé que para algunos dirán, no, tú no eres misionero, ok, pero no me importa lo que diga, sino lo que me importa es cómo Dios me ve, y quiero verme como Dios me ve, no como la gente me diga. Es más, ni como yo me veía. Proverbios dice, lo que el hombre piensa en su corazón, tal es él. Si tú crees que no eres un misionero, pues no vas a actuar como misionero. Pero si tú crees que eres un enviado de Cristo, ¿no?, para cumplir la misión, vas a actuar como un enviado, como un misionero. De hecho, la palabra misio viene del latín. En griego es apostelo, enviar. En latín es misio y en español es enviado. Enviado. El verbo enviar. Entonces, la iglesia es integral porque no espiritualiza el evangelio, es misional porque es enviada y es encarnacional, no atraccional. En vez de esperar que la gente venga, se encarna. En vez de atraer a la gente, la iglesia se encarna en la cultura y en la sociedad de un modo integral. El que tiene un taller de reparación de bicicletas cumple la misión, si es cristiano, con sus clientes. El odontólogo cumple la misión con sus pacientes. El profesor con sus alumnos. El alumno con sus compañeros y con sus maestros. El médico con sus pacientes y así. El comerciante con sus clientes. Y no andamos creyendo que la misión solo es para el que se fue allá a Kazajistán, sino es también para el que está aquí. Las iglesias liberales normalmente hablaron mucho de justicia social, hablaron mucho de la ayuda al prójimo, pero no predicaron el evangelio de la gracia de Dios. No pidieron que la gente se arrepintiera de sus pecados y pusiera su fe en Jesucristo. Las iglesias conservadoras se fueron al otro extremo. Solamente verbalizaron el evangelio, pero no ayudaron al prójimo. Solamente se quedaron orando y repartiendo folletos y compartiendo el evangelio, pero sin hacer nada por suplir las necesidades del prójimo. La iglesia misional toma un poco de una y un poco de la otra, lo mejor de la una y lo mejor de la otra. Y la iglesia misional subraya que el reino de Dios es tanto actual como futuro. Y con la ausencia de hechos y vidas que reflejen la naturaleza de ese reino, la proclamación verbal falla con sus oídos sordos. Es decir, sí hay que proclamar el evangelio, claro. Como alguien dijo, el evangelio es una fe que exige ser proclamada. Pero también el evangelio es una fe que exige ser vivida. Y no se puede vivir en un vacío histórico y social. Entonces, la iglesia misional entiende que el reino de Dios es algo que ya está presente, pero es algo que también es futuro. Y en la época presente, el reino de Dios se tiene que proclamar y se tiene que acompañar con hechos y con vidas que reflejen la naturaleza de ese reino. Es decir, si yo hablo de un reino de amor, de un reino de paz, un reino de misericordia, y yo no tengo misericordia, no tengo amor, pues lo que yo diga con esta boca es echado abajo por mi vida que no manifiesta esos valores del reino de Dios. Entonces, la iglesia misional saca lo mejor de aquí, es de sana doctrina, pero también trata de cumplir la misión integral, de ayudar al prójimo, de servir al prójimo, marcar una diferencia en la sociedad,
ayuda a generar empleos, da empleo a la gente y ayuda a generar ingresos. No se hace de la vista gorda, como por ejemplo el samaritano, cuando encontró a aquel hombre que estaba golpeado, medio muerto, asaltado. El sacerdote y el levita no hicieron nada, porque tenían una agenda religiosa que cumplir. O el samaritano sí lo hizo. La iglesia misional dice, sí, hay tiempo para estar en el templo y alabar a Dios, hay tiempo para tener una alabanza congregacional, pero también hay tiempo para servir al prójimo, también hay tiempo, oportunidades para ir y servir al que tiene necesidad. Las iglesias misionales son comunidades reproductoras de auténticos discípulos, que son equipados como misioneros enviados por Dios para vivir y proclamar su reino en su mundo. Entonces, ven, si desmenuzamos esta definición, dice son comunidades, porque el énfasis no está en la institución ni en la congregación, sino en la comunidad. Y luego dice reproductora, da fruto de auténticos discípulos, no simples miembros de iglesia, sino gente que está siendo discipulada y que está discipulando a otros. De hecho, hermanos, en el seminario 3 tocamos mucho del discipulado. Y además, esos discípulos son equipados como misioneros enviados por Dios. No solamente como miembros de iglesia, sino a los miembros de la iglesia hay que enseñarles los conceptos, por lo menos básicos, de las misiones transculturales. Porque como dice Alan H., hoy, en el siglo XXI, toda misión es transcultural. Porque en la ciudad donde tú y yo vivimos hay gente de diferentes culturas. Y aunque sean del mismo país, del mismo estado, la gente de menos de 30 años tiene una cultura diferente a la nuestra, porque son muy influenciados por el posmodernismo. Tenemos que equipar a nuestros miembros como misioneros enviados por Dios para vivir y proclamar su reino en su mundo. Es su reino y es su mundo, y Él es el que nos envía a todos. Entonces, esta es la iglesia misional, hermanos, y aquí me detengo. Vamos a ver si el hermano Antonio ya puede hablar. Bueno, de que habla, pero más bien de que si ya lo podemos escuchar. A ver, hermano Juan Antonio. ¿Dónde quedó el hermano Juan Antonio? Está debajo suyo. Ahí está. Yes. Hable. Tiene problema el micrófono. Sí. Tiene problemas. ¿Y si quita los audífonos? ¿Si desconecta los audífonos? Hermano Toño, ¿es una laptop la que tiene usted? No, de casualidad no tiene apretado la tecla donde el volumen. Está para subir volumen, para bajar, y luego hay otra. Porque a mí me pasó hace un tiempo que la tenía yo oprimida y no escuchaba yo nada y no me escuchaba. No. Hasta aquí llega mi conocimiento, hermano. No puedo asesorarlo más. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario, testimonio para enriquecer esta clase, hermanos? Todos pueden participar, hermanos. Si tuvieran alguna pregunta, testimonio, observación, porque somos un grupo y ahorita, si ustedes quieren participar, es el tiempo. ¿Nadie? Bueno, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Les parece que en vez de 6 a 8 lo tengamos de 5:30 a 7:30? Pensando por los hermanos argentinos. ¿Ahorita qué horas tienen allá en Argentina, hermanos?
10 y 10. 10 y 10 de la noche. 22. 20, Sí. 22 días. Aquí son las 7 de la noche con 10 minutos. No sé. Y si no quieren, pues seguimos. Que hay una mano levantada, Mana Michelle. Adelante, Mana. ¿Está diciendo que sí al horario o tiene alguna pregunta? Aquí el hermano Hugo dice que está bien de 5 a 7. No sé qué opinen, hermanos. Para mí también estaría de acuerdo de 5 a 7. ¿Usted de dónde es, hermana Katy? De Guatemala. Guatemala, ok. De acuerdo, hermano, que sea el horario que usted acuerde, está bien. Aquí en Baja California sería a las 3:30 aproximadamente. Mire, sí es cierto. Son 4 horas, ¿no? Sí, pero ya este domingo creo que ya nosotros también cambiamos el horario. Ok. Va pues, dicen en Guatemala, va pues. ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta, testimonio acerca del tema de la clase? Bueno, a mí me interesó bastante porque tenemos que nosotros iniciar, ¿verdad? Tenemos que ser los primeros en cambiar. Realmente muchos crecimos o hemos crecido o venimos de una iglesia muy conservador, se podría decir. Entonces tenemos que nosotros mismos, como les digo, cambiar. Sería solo eso. Sí, mire, hermana, ¿usted, hermana Saraí, de dónde es? Guatemala. Guatemala. Yo voy mucho a Guatemala porque me queda cerca y me invitan, pues no es que voy yo de ofrecido, siempre me invitan. Pero un día me invitó una iglesia de corte neopentecostal y querían que yo diera un tema sobre padres e hijos. Y me preparé, pero vean, esto va por lo siguiente. Cada iglesia y cada denominación tiene su propia cultura. Y no somos conscientes que tenemos una cultura hasta que no vemos otra o hasta que alguien de fuera nos ayuda a ver. Es como cuando un matrimonio tiene problemas y se están ahogando en un vaso de agua, pero alguien de fuera con objetividad viene, con empatía les ayuda y entonces se dan cuenta que ciertamente hay un problema, pero no tan grande. Bueno, en este caso me piden que yo dé un tema sobre familia, padres, hijos, y yo llegué con media hora de anticipación y les dije, hermanos, voy a proyectar, me podrían dar, ¿a qué horas me toca mi participar? A tal hora. Me podrían dar 5 minutos antes para conectar y checar que esté bien todo. Y lo que me dijeron, no podemos, hermano, porque tenemos un periodo de alabanza y dijeron de como 40 y tantos minutos y el grupo de danza está al frente y entonces necesitamos, no puede usted poner su mesita para ver hasta que acabe todo. Usted, lo bueno que me asignaron a un colaborador que pasamos, decimos aquí en Chiapas, hecho la mocha con la mesita, con el cañón, con la laptop y conectarla, pero yo en lo personal, si tengo ya la gente aquí y andar conectando, me pone muy tenso. Yo quería evitar eso y quería ver si me podían hacerlo, me podían permitir poner todo el equipo desde antes para cuando me tocara el tiempo ya. Dijeron no, porque el grupo tiene que hacer sus movimientos ahí al frente y todo. Bueno, entonces se bajó el ambiente porque desde el tiempo de alabanza a mi conferencia hubo 5, 10, no sé cuánto tiempo. Cuando empiezo a dar mi tema y me dijeron, usted tiene, no me acuerdo si 35, 40 minutos, y entonces mi tema, que ese yo lo puedo dar en 2 horas o lo puedo dar en 1 hora, lo tuve que dar en menos tiempo. Cuando terminé, dije, bueno, oré y ya. Y dijeron, queríamos más, hubiera seguido. Queríamos más tiempo, queríamos que siguiera. Yo le dije, es que ustedes mismos no me dieron chance. Yo me ceñí a lo que ustedes me dijeron. A veces es una iglesia no carismática, o puede ser carismática, pero todos tienen
Todas las denominaciones tienen un machote, una estructura que creen que no lo pueden modificar. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Y ellos mismos dijeron, hubiéramos querido más tiempo. Sí, pero no es porque yo no quisiera, es que ustedes no me dieron chance. Porque por una sola vez no pudieron evitar, o sea, si el enfoque de esta actividad hubiera sido conferencia, no pudieron quitarle 20 minutos a la alabanza y al grupo de coreografía y todo eso. No, porque siempre la hacen de la misma cantidad de tiempo, de la misma manera. Entonces, esto va como una enseñanza, hermanos, de que a veces la fuerza, la costumbre hace que algo se vuelva tradición y se vuelva ley, y parece que fuera el imperio medo-persa, que no lo podemos modificar. Y entonces, no estoy hablando ni mal ni bien, sino estoy diciendo que cada denominación, cada iglesia local, tiene su formato, su estructura rígida, que tristemente a veces no la podemos ni queremos modificar. Y en ese caso el tema era de padres e hijos, no era algo de iglesia misional, aunque hoy entiendo que todo repercute para lo mismo, porque si tenemos un matrimonio sano, una familia sana, pues obviamente que van a querer cumplir la misión y van a ser de más impacto que un matrimonio, una familia enferma. Y no hablo biológicamente, sino hablo en los demás aspectos. Pero bueno, ¿alguien más? Ya para ir terminando, hermanos. No sé si ahora sí se oye, mi hermano, mi voz. Ahora sí, hermano. Ahora sí, Perdón, hermana Katy, creo que la interrumpí. Adelante, me tuve que cambiar de computadora y ya, creo que ya encontré cuál es el problema. Hermanos, solamente quería, buenas noches a todos, hermanas y hermanos. Mi nombre es Juan Antonio, soy pastor de una congregación nueva. Tenemos 3 años trabajando aquí en la ciudad de Saltillo, pero estuve trabajando en una congregación por más de 18 años, una congregación pues que no tenía nada de misional simple. De hecho, el hermano Floriano y yo ya tenemos más de 10 años de conocernos, y él conoce esa lucha, ¿verdad?, que yo he tenido precisamente queriendo animar a la iglesia y comentarles que en cuestiones culturales, pues sí es muy difícil el cambio. Lo que yo hice en esa congregación en ese tiempo fue estar hablando constantemente todo lo que el hermano Floriano nos enseñaba, y los cambios y el romper paradigmas y todo eso, bombardeando a la congregación, haciendo pequeños cambios, como por ejemplo bajar el púlpito del lugar alto en el que estaba y ponerlo al mismo nivel de todos los hermanos, empezar a meter otro tipo de música también, tratando de romper esas cosas, ¿no? Pero si algo puedo decirles es que mucho o poco logramos mientras estuvimos en esa congregación. Mi esposa y yo oramos mucho. Antes de salir nos dejamos un pastor para que se quedara ya en ese lugar y la iglesia no quedara expuesta, ¿verdad? Y ya ahorita hasta la fecha, pues esa iglesia sigue adelante. Sigue siendo una iglesia de mantenimiento, tristemente, ¿verdad? Pero también con gozo puedo decirles, nosotros somos una congregación de más de 50 hermanos. Ahorita, gracias a Dios, en estos 3 años aproximadamente que tenemos, no tenemos un templo, nos reunimos en una escuela, nos reunimos en un salón de fiestas, nos reunimos en las casas de mi mamá, la propia, casas de los hermanos, a veces en un lugar al aire libre. Para bautismos nos vamos a una alberca y hacemos un culto especial. Entonces ha sido una iglesia que en realidad ha ido cambiando y ha ido creciendo, porque tenemos 3 colonias en la ciudad donde estamos llevando estudios bíblicos por semana. Ahorita, desde que empezó la pandemia, sí ha sido difícil para nosotros, porque la única conexión que tenemos es a través de las redes sociales, ¿verdad? Pero bueno, también el Señor nos ha ido ayudando poco a poco en eso. Y lo que yo quería animarles es que, pues, todo lo que el hermano nos está enseñando es de gran bendición, pero tenemos que ponerlo en práctica. Y a mí siempre me dio miedo al principio, pero después Dios me dio la valentía que necesitaba, ¿verdad? Y empezamos a trabajar bajo esos principios, y pues ahorita el Señor nos ha estado bendiciendo con ese crecimiento, ¿verdad? Todavía no somos una iglesia de sostenimiento propio, no sé si algún día lo seremos, ¿verdad? La iglesia a mí no me da nada, porque gracias a Dios, pues yo soy maestro de escuela y recibo mi sueldo, ¿verdad? Así que ahorita no he tenido necesidad yo de pedir nada a la iglesia en ese sentido. Pero pues gracias a Dios, yo creo que el Señor sí bendice y sí hace la obra a través de nosotros. Sí es difícil, tenemos que estar bien convencidos de esto, ¿verdad? Y regresar a los principios establecidos en el Nuevo Testamento, en la palabra del Señor. Yo creo que eso es lo que nos ha servido a nosotros,
y pues nada más lo quería decir como un testimonio. Estoy muy contento de seguir ahora otra vez acá con nuestro hermano Floriano, ahora a través de este medio, ¿verdad? Conocerles a ustedes y decirles que pues el cambio de paradigmas va a ser una lucha, a veces va a costar mucho trabajo, pueden ser años, pero yo creo que si seguimos firmes y fieles al Señor, pues finalmente Él va a dar fruto, ¿verdad? Porque